Muy buenas tardes, bendito sea Dios por otra oportunidad excelente de estar reunidos el día de hoy nuevamente para seguir aprendiendo y creciendo en la bendita palabra de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie El futuro acerca del fin. Y con el tema tan importantísimo del día de hoy, la señal de la higuera. Lo que el Señor Jesús habló a sus discípulos y nos habla a nosotros en su bendita palabra en Mateo capítulo 24, el capítulo profético del Señor Jesucristo. Cuando Él les anticipó y nos anticipa a nosotros por medio de esta palabra, todo lo que en ese momento era un futuro y que muchas cosas ya se cumplieron, pero muchas cosas se están cumpliendo el día de hoy y otras van a venir próximamente. Eso es algo muy interesante, dice el Señor, aprender de la higuera, aprender de la parábola de la higuera. Y eso es lo que hoy estamos nosotros dispuestos a conocer y aprender de la bendita palabra de Dios. ¿Cuál es esa señal de la higuera a la que se refirió el Señor Jesucristo? ¿Y qué es lo que tenemos que poner atención? Así es que mis hermanos, pongámonos cómodos, prepárense, porque en Shabbat, seminarios bíblicos, tenemos este tema tan importante para todo cristiano. Bendito sea Dios por este privilegio y esta gran oportunidad que tenemos hoy. Así es que, sin más preámbulo, comenzamos. Qué gran privilegio tenemos de aprender directamente del Maestro, del Señor, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Cuando Él mismo dio un mensaje profético para nosotros, para toda la iglesia, y para que tengamos en nuestro corazón esta esperanza que Él tiene prometida para nosotros, la salvación y la vida eterna. Y precisamente el capítulo 24 del libro de Mateo es el libro por demás profético, en el cual contempla todo ese contenido tan maravilloso que estamos aprendiendo el día de hoy. Que comienza el capítulo diciendo que cuando el Señor Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dice que Él respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte Los Olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y mis hermanos, aquí los discípulos le estaban haciendo una pregunta de triple play, yo le digo así. Así como en el béisbol le llaman a las jugadas de triple play, donde hay 3 out completamente en una sola jugada, en una sola entrada que hacen. Así los discípulos aparentemente le hacían una sola pregunta, pero en verdad le estaban haciendo 3 preguntas que tienen 3 significados diferentes. La primera de ellas: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces la pregunta es: ¿cuándo va a suceder todo esto? Y la segunda pregunta que entra dentro de esta misma dice: ¿y cuál será la señal de tu venida? Es decir, que sabían por el mismo Señor Jesucristo que Él iba a ser llevado allá arriba al cielo, pero después iba a regresar con gran gloria y poder. Y esa era la segunda pregunta: ¿cuál es la señal de tu venida? Y la tercera pregunta: ¿y del fin del siglo? Es decir, el fin de todos los tiempos, el fin en el que todo se iba a culminar. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era el tiempo? ¿Y cuál es el momento en que van a suceder todas esas cosas? Y mis hermanos, es completamente natural tener tantas preguntas a la vez. Es completamente natural tener una visión futura. A nosotros, al ser humano por naturaleza, nos gusta tener claridad de lo que va a suceder más adelante.
¿Y a quién de ustedes no le gustaría conocer todo eso? Definitivamente sí, pero el Señor nos tiene preparadas tantas cosas. Pero lo más importante es la certeza de lo que va a acontecer con nuestra vida, porque el Señor ya pagó el precio tan elevado y tan alto por nuestra vida eterna, por nuestra salvación. Y definitivamente, acontezca lo que acontezca ahora, lo más importante es lo que Él ya tiene reservado para nosotros. ¿No lo creen así? Y precisamente en base a esa pregunta de Triple Play de los discípulos, el Señor comenzó a hablarles de escatología, es decir, del fin de los tiempos, de cuestiones proféticas. Y definitivamente es una parte importantísima de la enseñanza de todo cristiano. Que conozcamos el fin de los tiempos, que conozcamos la señal de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que va a acontecer, y detalló tantas cosas que vamos a ver a continuación. Y a esa precisamente pregunta triple el Señor respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. Esta afirmación, mis hermanos, nos tiene que decir algo muy importante a nosotros. Lo primero que está respondiendo el Señor: mirad que nadie os engañe. Y eso lo único que demuestra es la principal preocupación de Dios por cada uno de nosotros. Pon atención a que nadie te engañe. Eso es lo que nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros. Y también nos está diciendo en esa misma afirmación: ten mucho cuidado que nadie te desvíe de tu fe. Ten mucho cuidado que nadie te dé una doctrina falsa, que nadie te vaya a engañar con supuestas verdades engañosas. Como decía, definitivamente esa es la principal preocupación del Señor. Eso nos demuestra esta afirmación. ¿Y por qué le preocupa tanto al Señor? En primer lugar, porque nos conoce. Sabe el Señor que nuestra búsqueda de la verdad muchas veces va más allá, y podemos escuchar cosas que pueden confundir a nuestra esperanza, pueden confundir a nuestra fe, pueden confundir a lo que deseamos recibir de Dios. Y precisamente si pusiéramos atención a tantas cosas que se dicen en el mundo, estaríamos completamente engañados. Tan solo con prender la televisión y ver el History Channel o el Nat Geo, o ver el Discovery Channel, esos canales que supuestamente son documentales y bien fundamentados, pero lo único que hacen es confundir a tantas cosas. Y cuántas cosas se dicen del Señor Jesucristo que no lo son. Cuántas cosas se dicen de supuestos evangelios que no fueron publicados, pero no son voluntad de Dios, no son inspirados por Dios. Y todas esas cosas que se dicen son preocupación de Dios para nuestras vidas. Mirad que nadie os engañe. Así es que, mis hermanos, busquemos la sana doctrina del Señor y no estemos pensando o distrayéndonos con cosas vanas que enseñan en el mundo. Y una de las primeras cosas del engaño que Él dice, respondiendo Jesús les dijo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí, mis hermanos, quiero detenerme poquito para mostrarles una situación que nos muestra en su preocupación el Señor. En primer lugar, nos habla de usurpadores, quienes podrán decir: yo soy el Cristo. Usurpadores que nos señala el mismo Señor en esta palabra que acabamos de leer en Mateo 24:5. Pero por otro lado, tenemos también los falsos cristos, que nos dice el Señor en esta misma palabra de Mateo 24, pero en el verso 24. Así es que vemos dos situaciones:
los usurpadores y los falsos cristos. ¿Y por qué lo quise separar de esa manera? Porque ahorita vamos a ver precisamente la gran diferencia entre esto. En primer lugar, usurpadores los ha habido durante los últimos siglos precisamente, donde se han levantado en diversas partes del mundo varias personas que han dicho yo soy el Cristo y quieren engañar y arrastrar al engaño a tantas personas. Pero yo les quisiera hablar de dos usurpadores que recientemente han aparecido. Es más, en la actualidad están vigentes esa clase de usurpadores. Una usurpadora en Estados Unidos y otra usurpadora en el país de China. Así es que a continuación les voy a hablar de esos dos usurpadores. En esa preocupación de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para efectos de este estudio, separamos en dos partes. Una es los usurpadores y otra es los falsos cristos. Y ahorita se van a dar cuenta la diferencia entre ambas clasificaciones. En cuanto a los usurpadores, son quienes se hacen pasar por Cristo. Durante la historia han existido en diversos lugares del mundo y en diversas épocas, diversas personas que se han hecho pasar por supuestamente Cristo en su segunda venida. Y en este momento me gustaría citarles dos ejemplos de dos usurpadores que son tan vigentes, son tan actuales que inclusive en estos días se encuentran vigentes. Uno de ellos es una religión en Estados Unidos, donde se hace llamar Melquisedec Lisbeth, quien es una cubana que se dice ser Cristo en mujer, imagínese. Esta es una secta en Estados Unidos llamada Rey de Salem. Esta mujer fue esposa del antes autoproclamado ser el supuestamente Cristo encarnado en la segunda venida. Pero al morir puertorriqueño, su esposa cubana se autoproclamó ser supuestamente Cristo en mujer. Esta secta está aún en estos días vigente en Estados Unidos. Y el otro usurpador se trata de una iglesia mundialmente que se ha dado a conocer como Almighty God o Iglesia del Dios Todopoderoso. Esta es una secta china en la que se autoproclama ser supuestamente el Cristo en una mujer china, que la llaman el relámpago de Oriente, supuestamente en referencia a Mateo 24:27, que dice como el relámpago que sale de Oriente. Esta secta tiene millonarios fondos en los que han invertido mucho dinero en un libro sustituto de la Biblia y su falsa doctrina, donde la han traducido en muchos idiomas en todas partes del mundo, proclamando en una página de internet este supuesto nuevas o segunda venida de Cristo encarnado en una mujer china. Esta secta se ha mezclado en diversas páginas o grupos cristianos por internet y han tenido gran penetración, donde sutilmente empiezan a involucrar a la gente engañando en forma tan sutil por medio de su doctrina y su enseñanza, promoviendo su libro sustituto de la Biblia. Cuidado con estas sectas, mucho cuidado, mis hermanos. Y esta es una gran preocupación de Dios. En la otra descripción yo les quiero hablar de los falsos cristos. ¿Y a qué nos referimos a esto de los falsos cristos? Precisamente al Cristo que nos han presentado las religiones del mundo. Y el primer falso Cristo corresponde a la corriente arrianista. Luego podemos hablar un poco más a detalle de por qué la corriente arrianista, que procede de un teólogo de la antigüedad que se apellidaba Arria. Y este
Este teólogo manejaba una doctrina que la han abrazado a algunas religiones actuales. Tales religiones actuales son los adventistas, los mormones y los testigos de Jehová. Estas tres sectas presentan a un Cristo insuficiente, un Cristo sin deidad, un Cristo sin capacidad creadora y sin mérito de culto, que definitivamente no es el Cristo al que nosotros servimos, al que nosotros amamos y loamos y bendecimos su santo nombre, sino que el Cristo que ellos presentan en su doctrina es un Cristo limitado, mutilado, y definitivamente yo llamo que es un falso Cristo. Estas religiones prácticamente lo consideran a nivel de un arcángel, como un ser angelical creado, no creador. Cuidado con estas sectas, porque lo único que están haciendo es desviar de la verdad que dice la palabra de Dios, la verdad fundamentada en la Biblia, en la bendita palabra de Dios. Este definitivamente es un falso Cristo que nos presentan esas religiones. La segunda religión que nos muestra un falso Cristo es la religión tradicional. ¿De qué manera nos presenta a un falso Cristo? Ellos presentan a sus feligreses a un Cristo insuficiente. ¿Por qué lo presentan como insuficiente? Porque necesita a una intercesora para obedecer las intercesiones. Es decir, que el Señor Jesucristo supuestamente necesita de su madre para que interceda por todos los feligreses y que el Señor esté ahí atento para obedecer a su madre, para cómo bendecir a tales y cuales peticiones. Es decir, que nos están presentando a un falso Cristo, un Cristo que no es todopoderoso, un Cristo que no es omnipresente ni omnisciente. Necesita de una intercesora intermedia entre Él y los hombres. Esta religión tradicional también nos presenta a un Cristo limitado que necesita una corredentora para salvar a la humanidad. Es decir, que el Señor Jesucristo supuestamente no es completamente suficiente o es completamente capaz de salvar a toda la humanidad. Necesita una corredentora. Y supuestamente, de acuerdo a esa doctrina, también necesita una auxiliadora de la gracia. Es decir, mis hermanos, es absurdo y es blasfémico que el Señor Jesucristo lo estén presentando así como insuficientemente capaz, insuficientemente poderoso, insuficientemente omnipresente y insuficientemente omnisciente. Eso, mis hermanos, lo que está sucediendo es que nos están presentando un falso Cristo. Cuidado con esta secta, cuidado con esa falsa doctrina, porque nos están presentando un falso Cristo. La otra religión que nos está presentando un falso Cristo es el judaísmo y su variante mesiánica. El judaísmo, como todos lo saben, niegan la identidad mesiánica del Señor Yeshua, del Señor Jesucristo. Y tal cual la corriente mesiánica, es decir, la variante mesiánica del judaísmo, sí lo considera como el Mesías, pero sin reconocer su deidad y sin reconocer su grandeza y su dignidad de recibir honra, gloria y alabanza. Pero mucho cuidado, mis hermanos, porque estas corrientes religiosas se han mezclado muy sutilmente en las iglesias cristianas, arrastrando hacia el error, la fe y la sana doctrina bíblica. Cuidado con esas religiones. Y por eso debemos tener mucho cuidado de no ser movidos de la sana doctrina, no ser movidos de la verdadera fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque, como dice verdaderamente la sana doctrina bíblica, que Jesús es el Señor, según Filipenses 2:11.
Nuestro fundamento bíblico también nos habla de que el Señor es el creador del universo. Lo dice Juan capítulo 1, verso 3, Colosenses capítulo 1, verso 16 y el libro de Hebreos capítulo 1, verso 10. La sana doctrina cristiana también nos habla que Él es el único y suficiente Salvador. Lo dice en su misma palabra en el libro de Hechos capítulo 4, verso 12. También nos habla que es el único camino al Padre. Nadie más. El único camino al Padre es el Señor Jesucristo. Juan 14, 6. La misma sana doctrina nos habla de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Escrita en Apocalipsis capítulo 17, verso 14 y Apocalipsis 19, 16. Lo mismo que nos enseña que Él es digno de recibir toda gloria, honra y alabanza. Así lo dice Hebreos capítulo 1, verso 6, Apocalipsis capítulo 5, versos 12 al 14. Esta es la sana doctrina. Este es el verdadero Cristo al que nosotros servimos. Es el verdadero Señor, Salvador y Creador de todas las cosas, a quien nosotros honramos y bendecimos su santo nombre, mis hermanos. Mateo 24, mis hermanos, cubrió toda la profecía bíblica hasta el fin de los tiempos que el Señor Jesucristo dejó plasmada en esta enseñanza de esta doctrina de Mateo 24. Y para los que son detractores de esta doctrina, de esta escatología del Señor Jesucristo, definitivamente, mis hermanos, debemos comprender que en este capítulo 24 de Mateo el Señor nos habló de tiempos distintos. No nos habló de un solo tiempo, sino de tiempos distintos. Y así tenemos que distinguir cada uno de los tiempos para no confundirnos, para no entrar en el error en el que han caído muchos detractores de la palabra de Dios. Muchos detractores de la doctrina escatológica cristiana. ¿Y cuáles fueron esos tiempos de los que nos habló el Señor Jesucristo en Mateo 24? Número 1 fue algo que sucedió unas décadas después de que Él les estaba hablando esto, es decir, en el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, al momento de que hubo una rebelión del pueblo hebreo y hubo guerra entre el pueblo hebreo y los romanos que tenían asediada la población. Entonces, en ese tiempo, en esa guerra hubo una destrucción de muchas vidas y hubo una destrucción, hubo muerte, hubo sangre, hubo tantas cosas y también fue destruido el templo y fue saqueados todos los bienes que estaban dentro del templo. Esa parte, en el momento que el Señor Jesús la habló, era profética porque se iba a cumplir unas decenas de años después. Y así, tal cual como lo predijo el Señor, sucedió. Pero también habló de otros tiempos, porque habló también de los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo nosotros el día de hoy. Estamos viviendo los últimos tiempos, créanlo, mis hermanos, y lo que viene en un futuro también. Porque el Señor Jesús también nos habló de un tiempo escatológico pretribulacional, es decir, lo que va a suceder antes de la tribulación, de la gran tribulación. Así como también el Señor en este capítulo 24 nos habló del tiempo de la gran tribulación, cómo iba a suceder. Así como también nos está hablando del tiempo post-tribulacional, es decir, lo que sucederá después de la gran tribulación. Así es que, mis hermanos, si alguien les pregunta de Mateo 24, bueno, tengamos perfectamente bien asentado que son distintos tiempos lo que el Señor profetizó en este capítulo 24 de Mateo. Dentro de todo este tiempo profético, el Señor nos habló
de algo que debemos poner atención. Dice Mateo 24 del 6 al 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mis hermanos, desde hace muchísimo tiempo han sucedido guerras y rumores de guerras en diversas partes del mundo en distintas épocas. Y muchos terremotos y muchas tempestades y tantas situaciones tan destructivas inclusive en diversas décadas que ha habido en la historia de esta humanidad moderna. Pero el Señor sigue diciendo, esto será principio de dolores, como la mujer que tiene dolores de parto. Pero es necesario que todo esto acontezca y Él mismo dice, pero aún no es el fin. Sigue diciendo en los versos del 11 al 14, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y mis hermanos, lo podemos ver, cuántas religiones engañosas, como antes lo mencionamos en esta misma publicación, y cuántos maestros falsos, cuántos profetas falsos, cuántos apóstoles falsos que se han levantado. Y muchos cristianos han sido engañados por no haber estado fundamentados en una doctrina sana, en una doctrina que nos preocupe por estudiar y por revisar y por fundamentar para no ser movidos de la sana doctrina del Señor Jesucristo. Todo esto que ha estado sucediendo, el Señor Jesús lo había profetizado en Mateo 24. Asimismo nos sigue mostrando el Señor Jesucristo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y el árbol de higos, mis hermanos, generalmente para mantenerse sano, ha sido necesario ser podado al inicio de la primavera, precisamente cuando acabó el invierno. Al inicio de la primavera generalmente cortan todas sus hojas, lo podan completamente, queda completamente pelón el árbol y los brotes de las hojas aparecen al final de la primavera, es decir, unos pocos meses después, y esto anuncia que está terminando la primavera y ya viene el verano. Y precisamente a esto se refería el Señor en la parábola de la higuera. Por eso nos dice el Señor: erguíos vuestras cabezas, estad atentos y dense cuenta que ya está cerca a la puerta. Porque como nos dice Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esta es una señal definitiva que nos está mostrando el Señor Jesucristo. Una señal cuando ya haya sido predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y mis hermanos, el tiempo es ahora precisamente, porque el día de hoy ya ha estado al alcance de tantas lenguas, de tantos idiomas, de tantos lugares tan recónditos en toda la tierra. Ya ha sido predicado el evangelio en todo el planeta, mis hermanos. Con la ayuda de la internet ha llegado la señal a tantos lugares y se ha cumplido esta profecía, y dice el Señor, y entonces vendrá el fin. De modo es que, mis hermanos, hoy
como hemos estado aprendiendo de esta bendita palabra de Dios en el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo, que debemos estar atentos, debemos estar erguidos, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Es decir, que vendrá así como llega un ladrón en la noche sin avisar. Pues nos dice precisamente desde el versículo 44 de Mateo 24, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y nos advierte en los siguientes versículos, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es que, mis hermanos, erguíos vuestras cabezas, estad atentos, conoced la señal de la higuera, porque el Señor ya está cerca a la puerta. Y no seamos contados con los hipócritas, con los infieles al Señor. Por eso es que en Shabbat Seminarios Bíblicos nos preocupa mucho dar a conocer todas estas cosas a tiempo y fuera de tiempo, lo que sea necesario para que sigamos creciendo en nuestro Evangelio. Dando de ese modo por terminado nuestro tema del día de hoy, sin dejar de invitarles que este próximo sábado nos conectemos de nuevo en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios con nuestro nuevo tema de esta misma serie. El arrebatamiento, que es parte de nuestra serie de el futuro acerca del fin. El arrebatamiento, un tema importantísimo que nos debe llenar de esperanza, que nos debe llenar de una expectativa tan interesante para nuestras vidas como cristianos, mis hermanos. Así es que estemos preparados para que con el gran favor de Dios el próximo sábado nuevamente nos conectemos y seguir estudiando esta bendita palabra de Dios en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Mientras tanto, les damos muchas gracias por su atención, por estar conectados en este estudio de Shabbat Seminarios Bíblicos, para que la próxima semana nos conectemos nuevamente. Mientras tanto, Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.